Bien, te invito a abrir tu Biblia en el libro, en la carta de Pablo a Efesios, el capítulo 6. Ya estamos casi terminando esta serie sobre la armadura y hoy nos toca ver el casco de la salvación. Efesios, vamos a leer desde el capítulo 6, desde el verso 13, para poder repasar en la misma lectura. Vamos a repasar lo que ya hemos visto, ¿no? Así que desde el versículo 13 leemos Efesios 6. Dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y estar firmes. Estén pues firmes y ciñan su cintura con el cinturón de la verdad y vístanse con la coraza de justicia. Y calcen sus pies con el evangelio de la paz a fin de estar completamente preparados. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todas las flechas de fuego del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con este lenguaje tan directo y explícito, Pablo no deja lugar a dudas de que estamos bajo ataque. Todos los que estamos en este lugar sabemos por experiencia propia de esta realidad. Y si acaso venís de una semana de luchas o tal vez te estás preparando sin saber, para una semana de nuevas batallas, tenés que saber que la armadura que Dios te provee es suficiente. Y como veíamos el domingo pasado, hay una particularmente de las piezas de la armadura, y es la única que tiene adherida una promesa, y es el escudo de la fe con la cual, dice Pablo, van a poder apagar no algunas, sino todas. La palabra ahí es extinguir todas las flechas de fuego. Decía en el turno anterior que para nosotros las armas de fuego se conocieron a partir del invento de la pólvora. Pero ya en la antigüedad se usaban propiamente un arma de fuego, porque eran flechas encendidas. Sin embargo, por la fe podemos resistir. Y Pablo no está usando esta metáfora simplemente para hablar de una posibilidad, sino que le está hablando de algo bien real. Él le está hablando a gente real, con luchas reales, con problemas reales, pero que además tienen un recurso que es real y es lo que Dios nos provee a través de la salvación. Y particularmente hoy llegamos a una de las piezas que diría fue una de las primarias que usaron los hombres en la guerra, que es el casco. Aún antes de usar la coraza, básicamente usaban la espada, el escudo, y adhirieron después el casco. Ustedes saben que, ya los egipcios usaban el casco, los filisteos. ¿Se acuerdan que cuando Goliat desafió a David, al pueblo, después vino David a pelear, dice la Biblia que él tenía un casco de bronce? Y Saúl, que era el rey de Israel, tenía un casco también de bronce que se lo ofreció a David para pelear. Y esta herramienta de protección, Pablo la está vinculando con algo que menciona el profeta Isaías, en Isaías capítulo 59, verso 17, es un pasaje que ya hemos citado, donde Pablo recurre ahí a lo que Isaías dice. Isaías está hablando de que Dios va a intervenir para traer libertad a su pueblo, para traer salvación, y dice que Dios va a venir con el yelmo, con la coraza de justicia y con el yelmo o el casco de la salvación. Es una irrupción de salvación. Y Pablo toma esta frase para aplicarla a la vida del cristiano, inspirado en lo que él veía, en el casco que usaban los romanos. El casco para un soldado, por un lado, era un elemento de seguridad, sin ninguna duda. Obviamente, jamás a un soldado ni remotamente se le ocurriría ir a una guerra sin el casco. Sabía que no tenía chance de sobrevivir si no usaba una protección en la cabeza, que un golpe de espada en la pierna o en el brazo, en otra parte del cuerpo, podía permitirle sobrevivir, pero si las estaban con la espada en la cabeza, no había chances de sobrevivir. Entonces, básicamente era un elemento de seguridad que
era exclusivo de los guerreros. Hoy ustedes saben que ya se ha hecho popular el uso del casco, lo vemos en muchos deportes. El casco lo vemos incluso en la construcción. Los operarios tienen que, para que los cubra el RT, tienen que tener un casco puesto porque hemos ido, a fuerza de golpes y de experiencias, nos hemos ido dando cuenta lo frágil que es la cabeza. Que un golpe puede significar la diferencia entre la vida y la muerte si no tenés protección. Y por eso aún en las obras de construcción se usan, y en la bicicleta se usa el casco y en la moto se usa el casco. Pero para el soldado romano el casco no solamente era un elemento de seguridad, sino que ellos le adhirieron algo que lo convirtió en un elemento de identidad. Era la parte más vistosa de la armadura de un soldado, porque a diferencia de los generales o los militares actuales, que su rango, su jerarquía, sus condecoraciones están puestas en su chaqueta, normalmente del lado izquierdo va todas las medallas o va el rango que tiene, pero los romanos usaron esto que ustedes ven ahí, le adhirieron flecos o una cresta al casco para identificar a los soldados en la guerra. Eso le daba identidad. Imagínense en medio del tumulto y de la tierra, y cuando no hay suficiente luz y en el atardecer o en la noche, era fácil identificar a quién era tu compañero en la guerra. Y los centuriones o las personas que dirigían la batalla y que estaban comandando las fuerzas, ellos desde la distancia y desde un lugar particular, a veces de una elevación, dirigiendo la guerra, ellos podían saber dónde estaban ubicadas sus legiones porque los identificaban por esa cresta. Entonces los soldados rasos tenían un casco como ese que ven ahí, los otros tenían un casco con una cresta que la sacaban de las crines de los caballos, y según la legión era el color que usaban, o podían usar del mismo pelaje, negro, blanco, marrón del caballo, a veces las tenían. Pero los centuriones, los que tenían ya una jerarquía que estaban sobre las centurias de soldados, en vez de tener la cresta longitudinal, la tenían transversal. De modo que solamente mirar la persona, y vos le mirabas el casco y sabías su identidad, sabías su rango. Y esto es llamativo porque la salvación nos ofrece a nosotros estas dos cosas: seguridad e identidad. Nos recuerda quiénes somos y a quién pertenecemos. ¿Cuál es nuestro ejército? ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Quiénes son los que luchan con nosotros? ¿Con quiénes contamos? ¿Quiénes nos defienden? ¿A quiénes podemos defender? Y nos recuerda que pertenecemos al Señor. Ahora, el término salvación, él usa el casco de la salvación. Este es un término que a veces en el ámbito evangélico se usa para describir una experiencia del pasado. Digamos, cuando pensamos en la salvación es el día que yo entregué mi vida a Cristo, que yo le confesé como mi Señor y Salvador, fue el día de mi salvación. Y es verdad que la salvación tiene que ver con una experiencia del pasado. En esta misma carta, en el capítulo 2, Pablo les recordó que ellos estaban muertos en sus pecados y que ellos y cada cristiano son salvos por gracia, por medio de la fe, que no es algo nuestro, es algo que recibimos. Y tiene que ver con un momento puntual en el pasado en el que pasamos de muerte a vida. Esto hace evidente que Pablo, cuando habla de la armadura, está pensando en el pueblo de Dios, está pensando en gente que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, y por eso tienen la salvación. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:9 que Dios nos salvó, está hablando del pasado, conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Está hablando del pasado, pero la Biblia también habla de la salvación como una experiencia presente. Yo fui salvo, y la evidencia de que fui salvo es que estoy siendo salvo. Fui redimido, y la evidencia de que fui redimido es que vivo una vida redimida. Fui libertado, y la evidencia es que estoy viviendo una vida en libertad. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:12, ocúpense en su salvación.
no para su salvación. Ya la tienen, pero ocúpense en ella. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Los llama a tomar un compromiso a la luz de decir, si yo soy un hijo de Dios, debo vivir como hijo de Dios. Así que la salvación tiene que ver con una experiencia pasada, presente, pero también futura. Por ejemplo, dice Romanos capítulo 13, dice el apóstol Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día, hablando de la venida del Señor. Y dice, ahora nuestra salvación está mucho más cerca que cuando creímos. Es decir, está pensando en el futuro. Y usted puede vincular estas tres experiencias de esta manera. Fuimos salvos en el pasado de la penalidad del pecado. Somos salvos en el presente del poder del pecado y seremos salvos en el futuro de la presencia del pecado. Es decir, cuando yo fui salvo, esto es la justificación. Por gracia fuimos justificados, fuimos perdonados, fuimos salvados de la condenación del pecado, de la pena del pecado. Pero hay otra doctrina en la palabra de Dios que es la santificación. A partir de que fui salvo, empieza un proceso de transformación, que es gradual. Es un proceso en el cual yo, haciendo uso de las herramientas que Dios me da y por la presencia del Espíritu Santo, puedo batallar contra el pecado y no estar sujeto al poder del pecado. Pero finalmente en el futuro, esto es la glorificación, es cuando estemos en la presencia de Dios, no vamos a necesitar luchar más con el pecado, porque estaremos salvos y libres de la presencia misma del pecado. Así que cuando Pablo habla de la salvación, no está hablando necesariamente de una experiencia del pasado. Es algo que atraviesa toda nuestra vida. Dice 1 Tesalonicenses 5:8, los que vivimos en la luz, estemos lúcidos. Mira, esto ya tiene que ver con la mente. Él va a hablar del casco de la salvación. Lúcido es una persona, dice otra versión, seamos sobrios, dice la Reina Valera. Significa, no está nuestra mente embotada. Tenemos claridad de pensamiento. Seamos lúcidos, estemos lúcidos, siempre protegidos por la armadura de la fe y el amor. Y usemos como casco la certeza de nuestra salvación. Es decir, que al usar el casco de la salvación, esto me permite experimentar en la realidad los beneficios de la salvación. Y esa es la bendición y la importancia de esta metáfora que Pablo usa de ponernos el casco de la salvación. Es decir, vivimos protegidos por las implicancias de una vida que ha sido salvada por el Señor Jesucristo. Efesios 6, vuelvo, para marcar el verbo con el que Pablo comienza. Pablo empieza así: tomen el casco de la salvación. Y esta expresión significa, úsenlo. No significa llévenselo. Es, hagan uso de él. Esta expresión muestra que el uso del casco es una acción intencional. Es una acción incluso habitual, es algo que la persona ya tiene incorporado como hábito. Es una acción programada, es decir, es premeditada, está planificada, no es algo aleatorio. Seguramente te pasó, si usás motocicleta, que cuando tuviste que empezar a usar el casco, después de un par de multas que te emitieron, sí, pero me lo olvido, bueno, pero te haces el hábito. A veces cuando tenemos que empezar a usarlo nos olvidamos porque no estamos habituados, pero tenemos que hacerlo de una manera intencional hasta que aprendemos. Y entonces, esto es lo que quiere decir. Tomar el casco significa que es algo intencional que yo hago. Muchos cristianos en realidad, lamentablemente, no ganan sus batallas porque no protegen su cabeza, porque su mente no está protegida. Y esa imagen que ustedes ven ahí, seguramente la han visto muchísimas veces. Y usted dice, ¿para qué sirve un casco en el codo? Absolutamente es lo mismo que nunca haberlo comprado. Tenerlo ahí y no tenerlo es exactamente lo mismo. Y Pablo nos está haciendo un llamado a
a utilizar este medio de protección que Dios nos da. ¿Y por qué es importante el casco? Era la protección de la cabeza. Bueno, porque el principal campo de batalla es nuestra mente. Ahí es la lucha con nosotros mismos y con toda la información que vamos recibiendo. Y Satanás sabe que si él logra desviar el enfoque de nuestra mente, va a lograr desviar nuestra vida. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, verso 3, dice, yo temo, le dice a los hermanos, que así como Satanás con astucia engañó a Eva, sus pensamientos, sus sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, si él desvía tu pensamiento, va a desviar tu conducta. Y él es manipulador por excelencia. ¿Cómo fue que hizo tropezar y caer a Adán y a Eva? Los manipuló. Seguramente vos recordarás cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que no coman, era una prueba de carácter del fruto que estaba en el centro del huerto. Y Satanás vino y le dijo, coman del fruto. ¿Se acuerdan de esa escena? Lo que tal vez no se acuerdan es que Satanás nunca le dijo eso a la mujer. Nunca le dijo, vos tenés que comer de esto. Nunca le dijo, vos tenés que desobedecer a Dios. Él simplemente, porque, ¿saben? La omnisciencia es un atributo de Dios, que quiere decir que Él todo lo sabe. Dios puede saber lo que yo estoy pensando. Pero Satanás no es omnipresente, no puede estar en todo lugar a la vez, ni es omnisciente, no lo sabe todo. Pero ¿cómo sabe Él si yo estoy preparado para la próxima trampa? Bueno, Él le tira una exageración a Eva. Le dice, así que Dios no los deja comer de ningún árbol. Exageró. Entonces Eva entra en el juego y también exagera. No, dice, del árbol que está en el centro dijo que no comamos, ni lo toquemos. Ella exageró también. Y él se dio cuenta que ahí ella estaba preparada para el próximo paso. Es decir, Satanás puede saber lo que yo estoy pensando simplemente al darse cuenta cuál es la información que yo dejo entrar en mi cabeza. Eso es lo mismo que el logaritmo de Google. ¿Cómo Google sabe qué es lo que te gusta? Sabe lo que vos pensás. ¿Saben por qué sabe lo que vos pensás? Porque te envía, sabe a qué le das clic. Lo que vos le das clic, a donde vos te quedás viendo, escucha tus conversaciones. Has estado conversando y está el teléfono ahí y después te salta una publicidad. Es decir, te están escuchando. Entonces, el logaritmo hace un perfil de cada uno de nosotros. Y en ese perfil sabe cuáles son mis gustos, sabe cuál es la música que me gusta, sabe cuáles son los videos que me gusta ver, sabe qué es lo que escucho, sabe a lo que yo le digo que sí y a lo que yo le digo que no. De esa misma manera, sigilosamente, Satanás va tratando de moldear nuestra forma de pensar. Por eso es importante entender esto. El cerebro no es lo mismo que la mente. El cerebro es un órgano que tiene neurotransmisores, tiene millones de neuronas, se conecta por procesos químicos y eléctricos. Y el cerebro es, como es un órgano, es material, usted lo puede escanear, le puede hacer una ecografía, lo puede ver en una imagen, pero la mente no la puede ver. La mente es inmaterial. El cerebro es parte del cuerpo, es una parte fundamental del cuerpo. Pero la mente es parte del alma, es el asiento mismo del ser. El cerebro, por el cerebro pienso, el cerebro me permite pensar. Eso es lo que se llama la sinapsis. Digamos, hoy la neurociencia ha avanzado tanto, se ha descubierto, por ejemplo, que un niño no tiene menos neuronas que una persona adulta, sino que el cableado de sus neuronas no está desarrollado. Y los procesos de pensamiento van haciendo ese cableado. Y entonces, el cerebro me permite pensar, pero la mente me permite pensar en lo que pienso. Eso es otra cosa. Por eso el animal, su gatito, su perrito, tiene cerebro y piensa. Está codificado genéticamente para tener patrones de conductas que están gobernados por su cerebro, que puede ser chiquitito, pero funciona para que piense. Pero
el animalito piensa, pero no piensa en lo que piensa. Está actuando instintiva y mecánicamente. Por eso no puede gobernar su conducta desde la voluntad. Por eso no puede hacer un proyecto de vida. Por eso no puede modificar su medio ambiente, hacerse una ropa, estudiar, hablar. El hombre tiene esta facultad. Es decir, la mente utiliza el cerebro, pero son dos cosas diferentes. ¿Me está siguiendo? La mente utiliza y se retroalimenta del cerebro, pero son dos cosas diferentes. Entonces, ¿para qué le digo esto? Para que usted entienda que lo que el cerebro es para el cuerpo, la mente es para el ser, la mente es para el alma. Vamos a ponerlo de esta manera. El cerebro es un órgano tan delicado que está puesto dentro de un cuenco de huesos. Dios lo puso para que frente a un golpe esté protegido. Pero si el golpe, el trauma, es tan fuerte que llega a ser una compresión de la masa encefálica, o hay una pérdida de masa encefálica, se pierde la vida. Porque todo el cuerpo depende del cerebro. Usted ha escuchado que una persona tiene un accidente y cuando dicen está en muerte cerebral. Bueno, cuando llega a ese punto no hay esperanza. ¿Por qué? Porque si no hay actividad eléctrica en el cerebro, eso significa que el cerebro no puede ya gobernar ningún órgano del cuerpo y deja de funcionar todo. Todo depende de cómo trabaja el cerebro. Y entonces fuimos descubriendo que en un accidente, un golpe en la cabeza es la diferencia entre la vida y la muerte. Si usted quiere cuidar su cuerpo, tiene que proteger su cabeza, cuidar su cerebro. Ahora, si usted quiere cuidar su alma, tiene que proteger su mente. Y por eso Pablo dice, Dios nos provee una manera de proteger nuestros procesos de pensamiento, aquellas cosas que nosotros abrazamos y a veces creemos que las abrazamos como verdad y realmente están destruyendo nuestra vida. Hay caminos que al hombre le parecen verdad y está destruyendo su propia vida. Proverbios 23:7 dice, como es el pensamiento del hombre, así es él. Es decir, como el hombre piensa, así termina viviendo. Las ideas moldean la conducta y las ideas moldean las culturas. Usted dice, ¿cómo puede ser que... ¿Cómo usted explica el nazismo, por ejemplo? ¿Cómo explica el holocausto de los judíos? Era la sociedad más intelectual, no había gente más inteligente que los alemanes en ese momento. Pero se arma un discurso, hay una idea. Surgió la idea de la raza aria como una raza superior. Y se abrazó eso como verdad, somos una raza superior. Y el pueblo judío era el problema judío. Y entonces se hace todo un relato y a partir de ahí se moldea toda una cultura que termina en una masacre y termina en una guerra mundial. Y todo es producto de las ideas. Cuando los gobiernos totalitarios quieren desviar el curso de una cultura y manipularlo para controlar el poder, ¿qué hace? Mete la ideología en las escuelas y hace política con los niños. Y de esa manera empieza lo que nosotros llamamos un lavado de cerebro. Entonces el Estado se hace cargo de los chicos y enseñan lo que quiere y los padres no se pueden meter. ¿Cómo surgió esto de la ideología de género? Que ahora tenemos decenas y decenas de sexos. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, es un relato ideológico que se va construyendo de modo que la gente empieza a naturalizar y a normalizar cosas que son antinaturales. Pero hay un relato que lo justifica. Y de esa manera nosotros tenemos que saber que estamos en un sistema que continuamente nos está bombardeando. ¿Dónde? La cabeza. Eso es lo que busca el sistema. Entonces Pablo, miren lo que dice en 2 Corintios, es un pasaje que habla de la lucha espiritual y de la importancia de cuidar la mente. Miren cómo dice 2 Corintios 10, 4 y 5. Las armas con las que luchamos no son carnales. Es parecido a lo que dijo en Efesios. Nuestra lucha es espiritual. Dice, sino que tienen el poder de Dios para derribar fortalezas. Así destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo.
Note usted todas las palabras que usa que tienen una connotación militar o de lucha. Se las marco algunas. La palabra armas, la palabra lucha, luchamos. La otra versión dice las armas de nuestra milicia. El término derribar, destruir, literalmente significa propio de una guerra, es la destrucción. Fortalezas, las fortalezas eran murallas que se construían, ahí tiene usted el gráfico, para salvaguardar un territorio desde el que se operaba. Era un centro de operación que era una ciudadela, una ciudad misma, las ciudades se amurallaban, esas murallas de defensa eran las fortalezas. Destruir y llevar cautivo, es decir, tomar prisioneros. Son todos lenguajes propios de una batalla. Ahora, lo interesante que Pablo dice, pero la batalla, la fortaleza que yo tengo que destruir no está afuera, está adentro. Está en mi propia mente, no en el cerebro, está en mi propia mente. Dice, porque se levanta, esas fortalezas, dice, se levantan. Esa palabra levantar allí es como cuando usted habla de una pared, no dice construir un tapial, dice levantar una pared. Bueno, porque es una partición que se hace mediante una estructura que se construye y se dividen, se resguarda un lugar de otro. Nosotros tenemos allí en el edificio del lado, en el segundo piso, en realidad es un salón que se puede usar como un salón solo, pero en este momento son 4 aulas. ¿Por qué? Porque tiene compuertas que se cierran y forman aulas. Entonces, usted cierra 2 puertas y entonces hay niños que están en un aula y niños que están en otra aula. Al levantar esa pared divisoria, lo que pretendemos es que la información que está de este lado, información que se está dando en esta aula, no moleste y no pase a la información que se está dando en la otra aula. De modo que lo que se dice acá, queda acá. Y lo que se dice de este otro lado, queda de este lado. Así es como funciona una fortaleza. Ahora, ¿cómo se construye esa pared? Mire lo que dice Pablo, se construye con argumentos. Lo que hay que destruir son los argumentos. ¿Y qué es un argumento? Si has discutido con alguien, sabes lo que es usar argumentos. Es empezar a concadenar ideas para sacar conclusiones. Eso es argumentar. Empezar a construir un relato que lo sostenés después con ¿qué? Dice, y toda altivez. Dice Pablo que los hombres se envanecen en sus propios razonamientos. Es decir, una vez que yo he construido un razonamiento y me convenzo a mí mismo que tengo razón, yo con eso puedo justificar lo que digo y lo que hago. Y entonces Pablo dice, eso impide y se levanta contra el conocimiento de Dios. Y entonces hay que derribarlo. Lo que está diciendo es, la lucha está dentro de la mente. Y esta es la razón, si lo pudiera poner en un gráfico, tal vez lo pondría así, por la que muchos cristianos no ganan las batallas. Y es porque hay una partición en su propia mente, donde eso que ustedes ven ahí en azul, yo diría, es lo que es la fortaleza, y está rodeado con argumentos. Y entonces la información y la enseñanza de la palabra de Dios y todas las verdades de la salvación chocan contra un muro, contra una fortaleza, y no pasan del otro lado. Y vos decís, pero la persona viene a la iglesia, sí, puede venir todos los domingos a la iglesia. Y el diablo encantado con eso. Porque total sabe que lo que vos escuchás acá el domingo, mañana no te acordás más nada. Porque lo que vos escuchás un domingo no va a contrarrestar la información que vos estás guardando del otro lado. Entonces, si yo lunes, martes, miércoles voy guardando basura dentro de una fortaleza que va formando formas de conducta, formas de vida, patrones de conducta, patrones de comportamiento, criterios para vivir, y eso va formando hábitos. Es así como se construye una adicción. La adicción es una fortaleza que con la que la persona misma tiene que luchar, que no está afuera. Él puede hablar, le echa la culpa a la sociedad, a sus padres, a la historia, lo que sea, pero su problema está con él mismo. Por eso está en la desesperación, que la persona quiere ahogar eso de alguna manera. Y entonces, si el diablo logra
que yo me mantenga en esto le llama la Biblia el doble ánimo, es una doble mente literalmente. Es decir, que la persona tiene un reducto dentro de su construcción racional, criterios que no pertenecen a la palabra de Dios, que no vienen de la salvación de Dios, que son foráneos. Yo tengo un complejo de departamentos al frente de casa y por ahí me dejan basura en mi canasto. No sé si a usted le gusta eso, pero si la pusieran en una bolsa no me molesta. Pero por ahí viene, te tiran botellas, te tiran pañal, así como lo sacan, así te los tiran. Y a mí no me gusta que me tiren la basura ahí, menos que me la tiren en la puerta de la casa. Creo que a vos tampoco. Pero nosotros somos tan quisquillosos con eso. Pero el sistema nos vive metiendo basura en la cabeza. Y a nosotros no nos escandaliza. ¿Quién cambiaría un canal por lo que están diciendo ofende nuestras convicciones? Y no, está todo bien. Hoy es todo normal. Y entonces Pablo dice, la manera de rebatir esto es ponernos el casco de la salvación y es llevar prisioneros esos pensamientos que se atrincheran allí, es derribar esas fortalezas y tomar esos pensamientos y llevarlos a la obediencia a Cristo. De otra manera es lo que dice en Romanos 12, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. ¿Y esto cómo se hace? Renovando su mente. Poned el casco de la salvación. Dios te ha salvado para que vivas una vida de redimido. A los filipenses les explica cómo hacer esto. Hermanos, Filipenses 4:8. Piensen en lo que es verdadero, en lo que es honorable, en lo justo, en lo puro, en lo admirable, en lo amable, todo lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza. En esto ocupen su mente. Lo que aprendieron y recibieron y lo que oyeron decir y lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer, pónganlo en práctica y el Dios de paz estará con ustedes. Lo que él está diciendo es, la manera de luchar con esto es desviar tus pensamientos hacia aquello que se sostiene y que está de acuerdo con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Mis pensamientos le pueden dar dirección a mi vida, pero yo le puedo dar dirección a mis pensamientos. Esa es la oportunidad que Dios nos da al ponernos el casco de la salvación. Que no todo pensamiento que viene a mi mente, porque viene a mi mente, es verdad. Y que no todo pensamiento que viene a mi mente yo debo dejarlo ahí. De modo que debo batallar contra aquellas cosas que no están de acuerdo a lo que Dios dice con el plan que Él tiene para mi vida, a la salvación y a la seguridad que Él me da y al proyecto de vida que Él tiene para cada uno de sus hijos para que caminen su voluntad. El mes pasado se cumplieron 30 años de una fatídica página del deporte. Algunos de ustedes recordarán ese momento como algo muy triste. El 1 de mayo del año 1994, las 2:17 de la tarde, en el Gran Premio de Imola. Y en la séptima vuelta, Ayrton Senna se despista y da contra un muro de cemento. Fue sabido que en el momento murió, aunque el informe lo dieron 2 horas después de terminada la carrera, porque la carrera había que correr. Pero cuando hacen el peritaje, descubren que en su suspensión derecha, en el golpe, una pieza de una de las barras se desprende con la desgracia que va directamente a su cabeza. Y tenía el casco. Pero ese casco no fue suficiente porque esa pieza perforó literalmente el casco, se hundió en su cabeza, comprimió su cerebro. Y hay un informe que ustedes pueden ver en internet porque ese accidente cambió en muchos sentidos la Fórmula 1, los trazados, las chicanas, las vías de escape, los límites de velocidad, pero los sistemas de dirección, incluso las barras de dirección, suspensión, hubo muchos cambios, pero uno de los cambios fue la seguridad del casco. Y se reemplazó la fibra de vidrio por la fibra de carbono. Y hay un experto que habla de esto y él dice, claro, en 30 años ha evolucionado mucho la tecnología, pero dice, con la tecnología que hoy tenemos, si Ayrton Senna hubiese tenido el casco que hoy tiene un corredor, él estaría vivo. Ahora,
¿Cuántas veces escuchaste eso decir en nuestra ciudad? Si hubiera tenido el casco. Porque sabemos que es un segundo que nosotros ni pensamos que puede ocurrir. Y a veces ocurre y a veces no hay otra oportunidad. Y esta es una lucha, dice Pablo, que no es con realidades humanas y con personas. Es que hay alguien que quiere destruir tu vida y para eso te va a apuntar a la cabeza. Y él dice, pero Dios nos ha provisto del casco de la salvación. Si podés aferrarte a su palabra y vivir en la salvación que Dios te ha regalado, estás preparado para hacer frente sin miedo, sin fantasmas, sin desdén al enemigo, pero seguros en que pertenecemos al Señor y estamos inseparablemente unidos a Él. La salvación nos recuerda a quién pertenecemos y en las manos de quién estamos. Cada vez que pensás en tu salvación estás pensando en eso, que Cristo pagó el precio más alto y por eso Él no va a descuidar nunca tu vida. Y por eso Pablo dice, nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que frente a la realidad de la lucha tenemos la realidad de la protección, para que cada día volvamos a recordar lo que es la salvación que Dios nos ha dado y vivamos en la seguridad, en las implicancias, en la realidad, en la certeza y en la esperanza de que Dios es nuestro protector. Por eso no voy a salir a la calle sin el casco. Por eso vengo cada día a la palabra de Dios para decir, Señor, quiero revestirme de tu palabra. Y quiero ser renovado, como dice el apóstol Pablo, en mi entendimiento, sometiendo todos mis pensamientos